Los sacramentos. Vamos a hablar acerca de los sacramentos. Primero vamos a comentar la definición de cada uno. Cuando hablemos de definición, como su nombre le indica, se explicará qué es cada sacramento. ¿Qué son en general los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles por los cuales se distribuye la gracia de Cristo para santificación de la Iglesia. Un signo es algo que se puede captar por los sentidos. Ya que Dios nos hizo sensibles, quiso darnos signos sensibles. Hay muchos signos que conocemos, como el valor de la presión arterial en el cuerpo, las pulsaciones por minuto del corazón, la temperatura corporal, etc. En los sacramentos encontramos signos que pueden sentirse, como el agua, el aceite, el vino, el pan, las palabras que nos dice el sacerdote, la imposición de las manos, son signos que uno sabe que han sido dados para que, por fe, representen no solo el signo, sino la gracia que Cristo nos da para santificarnos. Un sacramento es algo que santifica, que nos hace santos, y los santos tendremos vida eterna. Institución. En este apartado se hablará del momento en que los sacramentos fueron cada uno instituidos, cuando dieron su inicio. Aunque hay algunas opiniones un poco variadas de los teólogos, se dirán las más generales. Hay que saber para iniciar que todos los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Es una forma que Él planeó para darnos su gracia. Materia. Todos los sacramentos para ser considerados válidos van a necesitar de dos elementos básicos, la materia y la forma. Hablamos de materia como de una cosa o acción sensible, como el agua o el aceite. Es algo material que siempre debe estar presente con ciertas características para ser tomado en cuenta como sacramento. La forma. Acompañando la materia viene la forma, que es una fórmula, unas palabras o frases que al ser dichas en conjunto con la materia realizan el sacramento. El efecto. El efecto es lo que produce un sacramento, lo que logra con el mismo el sujeto que lo recibe. Todos los sacramentos tienen como efecto la gracia de Cristo, pero especificado para cada sacramento. El ministro. Al ministro se refiere al que da o aplica el sacramento. Por eso el ministro primario de todos los sacramentos es Jesucristo y secundariamente los demás que lo representan en cada sacramento. Sujeto. Es aquel que recibe el sacramento. En todos los sacramentos es una persona humana que esté en estado llamado de peregrinación, o sea que esté viva en este mundo peregrino, porque todos buscamos llegar al cielo, al que podemos ir al morir, por lo que se debe de estar vivo para recibir los sacramentos. Pero cada sacramento tendrá otros requisitos para el sujeto que los recibe. Recepción. Aquí se hablará de cuándo y cómo se puede recibir el sacramento, cuánto dura el mismo y algunas otras cosas relacionadas con la recepción del mismo. En la Biblia. Aquí hablaremos de algunos pasajes de la Biblia donde estaba prefigurado, anunciado, comentado cada sacramento. No hay que olvidar que la palabra de Dios nos ilumina. Otros, y por último se dirán algunas cuestiones extras de cada sacramento. Como se trata de ser breves, hay mucho de lo que se puede hablar de los sacramentos, solo se dirán algunas cuestiones básicas de los mismos, para al final, en esta tabla, resumir todo lo que se ha dicho. El sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía se define como aquella en la que bajo las especies de pan y vino se halla Cristo en cuerpo y sangre, para ofrecerse al Padre o darse como manjar a los fieles. La institución. Fue instituida por Jesucristo el jueves de la última cena, cuando tomando pan dijo, esto es mi cuerpo, y tomando vino dijo, esta es mi sangre, y lo repartió a sus apóstoles. Luego les dio el mandato de hacerlo en memoria suya. Materia. Las sustancias que se utilizan son aquellas usadas por Jesús: pan hecho de harina de trigo y agua, y vino hecho de la vid, que es la planta de la uva, fermentado y rebajado posteriormente con agua, como solían hacer los judíos. Forma. Son las palabras pronunciadas por el sacerdote, mismas que dijo Jesucristo en la última cena: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Efecto. Nos da la gracia de la vida eterna. También nos hace el estar unidos a Cristo,
y por ser la cabeza y su cuerpo la iglesia, también nos unimos a los otros que son la iglesia. Nos da la posibilidad de resucitar en el último día y nos mantiene en estado de gracia, o sea, en santidad. Nos perdona también los pecados veniales. Ministro: el sacerdote, obispo o presbítero, que actúa como Cristo, siendo otro Cristo. El diácono y algunos laicos nombrados ministros extraordinarios de la Eucaristía solo lo son para repartir la comunión en caso de que sea necesaria su ayuda. Sujeto: el sujeto para recibir la Eucaristía es toda aquella persona viva que haya sido bautizada y que tenga uso de razón. Y aunque en algunas ocasiones también los niños recibían la Eucaristía, ahora se considera pertinente una preparación catequética adecuada después de los 7 u 8 años, y al recibirla también prepararse, así como agradecer después de ello. Recepción: mientras que la realización de la Eucaristía ha sido una vez y para siempre, que fue en la última cena, y que en la misa se vuelve a vivir dicho momento, la recepción no coincide temporalmente con esa última cena, pero es la misma, por lo que podemos recibirla en diferentes tiempos, aunque estemos recibiendo la misma y única Eucaristía de la última cena. Para recibirlo se nos pide estar sin pecado mortal, confesarnos. Suele también pedirse el ayuno eucarístico, esto es no probar alimento al menos una hora antes de recibir la Eucaristía. En la Biblia. Hay muchas partes de la Biblia donde se pueden mencionar prefiguras de la Eucaristía o donde nos habla sobre la Eucaristía. Vamos a mencionar solo dos. Una, el sacrificio de Isaac, que iba a ser su padre Abraham, pero que Dios detuvo al final, mientras que Dios Padre sí nos da a su Hijo Jesucristo. La segunda es la Pascua judía, cuando en tiempos de Moisés se libró de la muerte y de la esclavitud de Egipto a los judíos, gracias a la sangre del cordero, esta es mi sangre, y a los panes sin levadura, pues debían hacerlos rápido para salir de la esclavitud de Egipto, esta es mi carne. Otros datos: la Eucaristía es el mismo Cristo que se nos da de alimento, y puede reservarse en el sagrario o la custodia para su adoración. Se le da adoración todos los días, especialmente los domingos en la misa y el día de Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Al final, la tabla con los datos resumidos sobre el sacramento de la Eucaristía. El bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana y significa sumergir, por el acto que se hace de sumergir o vertir agua en el que lo recibe, renaciendo espiritualmente en la vida. Fue instituido por Jesucristo cuando mandó ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La materia que se utiliza es agua simple, cristalina, sin mezcla de ninguna otra sustancia, la cual tiene tres formas de aplicarse. 1. Por inmersión, sumergiendo todo el cuerpo en el agua. 2. Por infusión, derramando el agua 3 veces sobre el cuerpo o la cabeza. Y 3. Por aspersión, rociando el agua en la persona. La forma son las palabras del mandato de Jesús diciendo el nombre de la persona a bautizar y posteriormente: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efecto: nos justifica del pecado original, así como de todos los pecados veniales o mortales hasta antes de nuestro bautizo, y la remisión de las penas por los mismos. Nos une a la Iglesia por el sacerdocio común con Cristo, nos da la salvación, nos hace ser hijos del Padre a través de Cristo. Ministro es el sacerdote, diácono, presbítero u obispo, y en caso de emergencia cualquier persona puede bautizar. El sujeto es una persona viva que no haya sido bautizada. La recepción se recibe una vez y dura por siempre. En caso de no ser bautizado de niño, se sugiere tomar una preparación adecuada antes de ser bautizado y el consentimiento libre. Si se es de niño, se necesita el consentimiento de los padres. En la Biblia, algunas figuras del bautismo son: el diluvio, que purifica el mundo pecador; el paso del Mar Rojo, para liberar a los judíos de la esclavitud egipcia; el paso del Jordán, para entrar a la tierra prometida;
el bautismo que hacía Juan el Bautista, por el cual Jesús mismo se bautizó y era previo al bautismo que haría Jesús. Existen otros dos tipos válidos de bautismo, el de deseo, que hace una persona antes de morir, o los padres de un recién nacido en peligro de muerte, al no poder bautizarlo, pero que desean hacerlo. Al morir se efectúa por su deseo el bautismo, y el de sangre, que es de quien no está bautizado, pero abraza la fe y muere martirizado por causa de su fe. La sangre derramada le es como un bautismo. Por último, como siempre, dejo la tabla de resumen final. La confirmación es el sacramento mediante el cual el bautizado es lleno del Espíritu Santo, lo recibe de forma plena. Aunque en el bautismo ya se había recibido, se planifica de manera especial en la confirmación. Institución. Fue instituido por Jesucristo cuando prometió enviar el Espíritu Santo. Materia. Es la imposición de las manos del obispo y la unción con el aceite consagrado llamado Santo Crisma. Forma. Es la oración por la cual se pide la comunicación del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo descienda en el confirmado. Efecto. Es la comunicación del Espíritu Santo, unida a la gracia santificante, nos llena de las virtudes y de los dones del Espíritu, para poder combatir espiritualmente contra los enemigos de la fe. Ministro, únicamente el obispo, y de manera extraordinaria cuando por causa grave no pueda, puede encomendarlo a los sacerdotes o presbíteros. Sujeto, toda persona bautizada, incluso desde pequeños. Recepción, se recibe una sola vez y para siempre. Actualmente se aconseja que haya cierto uso de razón para recibirlo después de los 7 u 8 años, además de estar confesado o en estado de gracia. El obispo ungirá, impondrá las manos, hará la oración, signará la frente y dará un signo o beso de la paz. En la Biblia hay múltiples ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre la presencia del Espíritu Santo, de forma especial el día de Pentecostés, cuando María y los apóstoles estaban en oración y el Espíritu Santo descendió como Cristo lo había prometido. Lo hizo aquel día en forma de lenguas de fuego y les dio sus dones. El Espíritu Santo permite vencer las dificultades personales y las de la Iglesia, por lo que es bueno para todos recibirlo en la confirmación. Existe también la confirmación de deseo. Si alguien quiere ser confirmado y muere antes de ello, actúa como si lo hubiera sido. Por último, dejo como siempre la tabla resumen. La reconciliación, también llamada penitencia o confesión, es el sacramento en el cual se perdonan los pecados cometidos después del bautismo por medio de la absolución sacerdotal al pecador arrepentido al confesarlos y tener propósito de enmendarlos. Institución. Después de la resurrección de Jesús, se apareció a los apóstoles y les sopló el Espíritu Santo y les dijo: a quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se les retengan les serán retenidos. Materia. Se le llama cuasimateria, pues no es como tal algo material, lo conforman los actos del penitente, el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda y sobre todo el decir los pecados al confesor. Estos actos son captados por los sentidos, en especial el oído en la confesión. La forma. Son las palabras de absolución que da el sacerdote diciendo: yo te absuelvo de todos los pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efecto. Te reconcilia con Dios y con los otros, con la Iglesia. Te perdona los pecados y te permite estar en santidad. Ministro. Puesto que es a los apóstoles a quienes se les dejó el poder de perdonar los pecados, son los sucesores de estos, obispos y presbíteros, los sacerdotes, los ministros de este sacramento. Sujeto. Toda persona viva que
haya caído en pecado después de recibir el bautismo. Recepción. Prepararse y estar arrepentido de los pecados, confesarlos de forma presencial frente al confesor y recibir la absolución también de manera presencial. No puede recibirse por escrito ni a través de un video u otro medio digital, sino de la voz del sacerdote. Se recibe cuantas veces se haya caído en pecado. En la Biblia. Múltiples ejemplos en la Biblia tenemos acerca de la necesidad de arrepentirnos para recibir la misericordia de Dios. Uno muy significativo es la parábola del hijo pródigo, que dice Jesús: el hijo se va de casa, malgastando la herencia de su padre, y después de su pecado se arrepiente, vuelve a casa de su padre, y éste sale a su encuentro perdonándolo y dándole muestras de su amor. Existen dos tipos de pecado, los mortales y los veniales. Los mortales son más graves, en tanto que los veniales son menos graves. Estos últimos, aunque no están obligados a confesarse, pues existen otras muchas formas de perdonarlos, sin embargo, también se sugieren en la confesión. Por último, les dejo la tabla resumen. Unción de los enfermos o extrema unción. Es el sacramento por el cual el cristiano enfermo recibe la gracia de Dios para salud sobrenatural del alma y a menudo también para salud natural del cuerpo. Institución. Fue instituido por Jesucristo cuando él mismo ungía a los enfermos, como está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 13. Ungía con aceite a muchos enfermos y los curaba. Y así lo empezaron a hacer los discípulos después de Jesús, como está escrito en la carta del apóstol Santiago. Materia. Es la unción con el óleo de los enfermos, que es un aceite de oliva que se consagra por lo general el Jueves Santo de cada año. La forma. Es la oración que hace el presbítero sobre el enfermo, que dice estas o parecidas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Efecto. Como lo acabamos de escuchar, otorga el perdón de los pecados, la salvación y el alivio del enfermo. En ocasiones la curación del cuerpo, pero principalmente la salvación del alma y el alivio espiritual para superar el abatimiento y la desesperación de la enfermedad. Ministro. El único que puede perdonar pecados y sanar es Dios. Los sacerdotes, obispos y presbíteros solo lo hacen como ministros de Cristo. Sujeto. Persona bautizada que esté gravemente enferma, en peligro su vida, como en una enfermedad terminal incurable, con mucha probabilidad de muerte, o cuando se va a tener una operación. También se puede tomar en la vejez, tercera edad, por estar más próximo a la muerte. Recepción. La unción de los enfermos puede repetirse cuantas veces esté enfermo de gravedad, pero solo una vez por cada enfermedad, a menos que no haya mejoría y después de un tiempo sigue estando en peligro de muerte. Se aplica el óleo principalmente sobre las manos del enfermo. También puede aplicarse en la cabeza y los pies. Se debe tener la intención de recibirlo y el uso de razón. Se recomienda la confesión previa, a menos que por causa de la misma enfermedad o de otra gravedad no se pueda. En la Biblia. En la Biblia tenemos muchos ejemplos donde Jesús cura a los enfermos. Destaca aquel del paralítico, a quien Jesús antes de curarlo le perdona sus pecados y luego dice: ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o decir levántate y anda? Y entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Y éste lo hace. Jesús cura el cuerpo, pero sobre todo el alma. La unción de los enfermos puede realizarse en el templo en una celebración para la misma, o bien en el hospital o en la cama donde esté el enfermo, y no es para ayudar a morir, como algunos aún piensan, sino para dar fortaleza en la enfermedad, sanando el alma y en ocasiones también el cuerpo. Por último, como siempre, dejo la tabla resumen. Orden sacerdotal. Es el sacramento en el cual se confiere al cristiano un poder espiritual y gracia para ejercer santamente el ministerio de Cristo.
un especial estado sacerdotal esencialmente distinto del laical dentro de una jerarquía instituida por ordenación divina. Por ello se le llama orden sacerdotal. Fue instituido por Jesucristo al llamar a los 12 apóstoles y enviarlos, dándole poderes y mandatos. De ellos surgen sus sucesores los obispos. Materia. Es la imposición de las manos que debe de ser por contacto físico de éstas con la cabeza del que recibirá el sacramento. Forma. Son las palabras de oración que se hacen para recibir el orden sacerdotal, distintas en cada grado del orden, diaconado, presbiterado, episcopado, pero que tienen un común, la petición del envío de la gracia y poder del Espíritu Santo, seguida de otras peticiones propias para cada grado. Efecto. Le proporciona al que lo recibe la gracia para el digno ejercicio de la función de su orden, para realizar sus labores en su propio ministerio y por ello participar en el sacerdocio mismo de Cristo. Ministro. Solo puede administrar este sacramento un obispo que haya sido consagrado válidamente, pues estos son los sucesores de los apóstoles. Sujeto. Bautizado del sexo masculino, puesto que así lo señala la historia, Jesús al llamar solo a varones para ser apóstoles y también en la historia de la Iglesia. Aunque en la antigüedad había mujeres diaconisas, estas tenían limitadas funciones de ayuda a la Iglesia. Recepción. Se requiere ser adulto, tener la intención de recibir el sacramento, confesarse o estar en estado de gracia, y se recibe una sola vez y para siempre. En la Biblia, Jesús llama a cada uno de sus apóstoles de maneras diversas, pero les llama a seguirlo, les confiere poderes y les manda realizar los sacramentos como bautizar, perdonar pecados, el memorial de la Eucaristía. Existen en la actualidad 3 grados del orden sacerdotal, aunque son un solo sacramento. Son el grado del diaconado, el presbiterado y el episcopado, llamado también obispado. Por último les dejo como siempre la tabla resumen. El matrimonio es aquel sacramento por el cual un hombre y una mujer se unen por mutuo consentimiento en indisoluble comunidad de vida, con el fin de tener y educar a sus hijos y formar una familia. Institución. Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les mandó a multiplicarse. Cristo confirma la creación del Padre y dice que hombre y mujer se unen para hacer una sola carne, por lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Materia. Son las personas mismas que van a casarse y el contrato que formulan de darse uno al otro. Forma. La forma, aunque algunos opinan que es la bendición del sacerdote, es principalmente el sí acepto de parte de cada uno de los esposos que completa y firma el contrato. Efecto. Es el vínculo conyugal que une a los esposos durante toda su vida, no puede ser disuelto hasta la muerte, y se les da la fuerza para cumplir con sus deberes como esposos, tener y educar a sus hijos. Ministro. Los que serán esposos se administran mutuamente el sacramento del matrimonio. El hombre es ministro para su esposa y la mujer para su esposo. El sacerdote solo dará al final la bendición de la iglesia, fungiendo como testigo, pero no funge como ministro. Sujetos. Adultos bautizados, hombre y mujer no casados. Recepción. Estar en estado de gracia, confesados. Hacerlo de manera libre, no tener impedimentos. Se puede hacer cuantas veces se quiera, siempre y cuando no se esté casado o se haya enviudado y no se tenga ningún otro impedimento. En la Biblia, Jesús en una ocasión asistió a un matrimonio, las llamadas bodas de Caná, donde a petición de su madre haría su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, dando alegría al matrimonio y de esta forma también santificándolo, para después reafirmarlo y decir, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Para la Iglesia Católica, por mandato de Jesús, no es posible el divorcio, pero existe la disolución del matrimonio, si se hallan pruebas de impedimento después de haber sido realizado el matrimonio, entonces se disuelve el mismo. Para finalizar les dejo la tabla resumen y con este sacramento terminamos.